Buenas tardes. Buenas tardes, Rupe, Vicaría Episcopal de, del occidente de nuestra arquidiócesis de Medellín. Hay 4 vicarías episcopales, una en el norte, que es Nuestra Señora del Rosario de Bello, otra en el sur, que es Santa Gertrudis Envigado, otra en oriente, que es en San Cayetano, y esta en occidente, que es Nuestra Señora de Belén. Está bajo la dirección del vicario episcopal, el padre José Luis Sánchez. Qué bien. José Luis Sánchez, ¿cierto? Un poquito de cultura Eclesiástica. Sí. Padre, continuamos nuestro programa conociendo un poquito de Jesús de Nazaret gracias al libro Aproximación Histórica a Jesús de Nazaret. Quienes llegan por primera vez en el canal de El Buen Dios encuentran todos los episodios que hemos hecho y conociendo cada uno a Jesús de Nazaret. Hoy llegamos a un subtexto o un subcapítulo que dice el recelo del poder romano. Estamos transmitiendo en los 2 canales. Claro. Sí. YouTube, Padre Pedro Justo, y YouTube, El Buen Dios. Sí, señor. Ah, perfecto. ¿Cómo ve pues esa duda? No, muy bonito, muy rico, muy bello. Bueno, un saludo muy especial a todos. Gracias por invitarme. Gracias al Padre José Luis, al Padre Jefferson, a los vicarios parroquiales de esta comunidad, ustedes que nos reciben con tanto cariño. Vamos a hacer ahora, a celebrar la Eucaristía a las 6:30 y luego vamos a tener una hora de oración y adoración ante Jesús, pan de vida. Yo le voy a pedir que acá se escucha muy bien por este micrófono, pero en las redes no. Usted me va a prestar ese micrófono para que ellos escuchen. Este. También. Ese. Claro. Eso. Mire, tengo una pregunta y es, Jesús y su anuncio era una radical y peligrosa alternativa al sistema impuesto por Roma. Claro, por supuesto. ¿A razón de qué? A ver, ¿qué es lo que pretende un imperio opresor o invasor? Y sobre todo que la tierra de Jesús es invadida y oprimida por el imperio romano. ¿Y qué pretenden? Impuestos. Pretenden impuestos. Y claro, recuerda el texto donde le presentan a Jesús una moneda y le dicen que si hay que pagar impuesto al César o no, y Jesús dice, muéstreme la moneda, le muestra la moneda y está la efigie del César, Sí, señor. y Jesús les dice, Pero, esperen, ¿qué? la efigie, la imagen, Ah, ok. la impronta, el sello, Sí. la figura del César. Sí. Ay, Rupe, usted no cambia. Bueno, está bien, aunque estamos por acá en un lugar de visita, usted no cambia. ¿Qué hacemos? Entonces Jesús responde, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso llega a oídos de las altas esferas que están imperando en ese momento en Galilea, en Judea, en Jerusalén. Padre, y ejerce eso que hace Jesús, esa atracción en el pueblo y sobre todo en las personas que logra liberar. Claro, Jesús trae un programa de solidaridad con los excluidos y un programa de libertad frente al pueblo. Lo que pasa, Rupe y todos, ese programa tiene sus confusiones, porque Jesús está hablando de una solidaridad y de una inclusión que nazca no de la esfera gubernamental de Roma, sino que nazca del corazón del hombre. No gobierno, persona. No es un tema netamente político, es un tema enteramente humano. Y en ese tema enteramente humano, por supuesto que también está integrado el fenómeno político. Muy bien, no gubernamental, sí la persona. Me queda clara esa explicación. Hay otra pregunta que tengo, padre, en esta parte del libro es, ¿qué desea Jesús al pedir construir un imperio diferente?
sobre todo en lo que es basado en la voluntad de Dios. Bueno, Rupe, mira, cuando Jesús habla del imperio de Dios o del reino de Dios, a diferencia del imperio o del reino de Tiberio, no busca poder, no busca riqueza, no busca honor, sino lo que realmente busca es justicia y compasión. ¿Precisamente para quiénes? Para los más excluidos y humillados del imperio romano. Entonces, la diferencia entre un emperador o el imperio de Roma y el imperio propuesto por Jesús, que es lo que nosotros encontramos en los evangelios, en Lucas y en Marcos como reino de Dios y en Mateo como reino de los cielos. Si quieres ahora, luego te explico por qué es diferente, por qué las expresiones son distintas. Entonces, ¿qué está buscando un emperador a la manera de los emperadores romanos? Está buscando riqueza, honor, poder. Pero la propuesta de Jesús del reino de Dios tiene otros componentes completamente distintos, y esos componentes son justicia y compasión. Y justicia y compasión precisamente por los más excluidos del imperio de Roma, por los más atropellados del imperio romano. ¿Y se considera esto una sublevación suicida ante el imperio? No, yo no creo que Jesús, no creo, no. Mucho. No, es demasiado. Yo no creo que Jesús esté haciendo esto adrede, buscando a que lo maten. No. A ver, pero también conoce los riesgos. Claro que Jesús conoce los riesgos. Jesús no es un tonto, tiene una inteligencia natural única, porque es el Hijo de Dios. Entonces no creo que Él sea ajeno a las consecuencias de su predicación, de su propuesta, de su sueño, pero Él no está buscando que con esto lo crucifiquen, está buscando con esto establecer o instaurar una manera distinta de relacionarnos y una manera distinta de entendernos los seres humanos. Y cuando Jesús habla en parábolas, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere generar en el pueblo? Él les habla, dichosos los que sufren porque serán consolados, dichosos los que lloran. Muchas parábolas. ¿Qué buscaba Jesús al hablar en esa manera, esa manera? Primero, lo que Jesús busca es despertar esperanza. Jesús es un despertador de esperanza. Segundo, Jesús busca también incluir y darle el lugar a los desposeídos. Eso que Eduardo Galeano llama en las venas abiertas de América Latina los nadie, que ahora es un término muy nuestro en labios de la vicepresidenta de la República. Ese de los nadie y las nadie no es un término propio de la vicepresidenta. Seguramente ella leyó el libro de las venas abiertas de América Latina, escrito y tiene en 1970. Perfecto, Eduardo Galeano, y tienen pues un componente social y liberador muy tremendo. También en varias ocasiones escuchamos que Jesús habla, los pobres son de Dios, los pequeños son sus hijos predilectos, nadie debe abusar. Le hablaba a quién cuando les decía, hey, ojo, no pueden tocar, ojo con los niños, ojo con los desprotegidos, con los nadie. Jesús primero enciende esperanza, contagia fe y produce convicción, la convicción de que este mundo no es para estar entera y permanentemente tristes, y por eso dice, dichosos los que hoy están tristes porque serán consolados. Y tampoco este mundo es para vivir enteramente empobrecido, humillado o explotado, y por eso habla, dichosos los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está contagiando fe, despertando esperanza y creándole a los más excluidos la convicción de que la realidad puede cambiar. En otro capítulo hablábamos de eso que quiere Jesús, el deseo de Jesús.
eso que quieren cada uno de nosotros. Yo creo que la comunidad de Belén, a la cual hoy nos está recibiendo y le agradecemos, no ha escuchado esto. ¿Qué es lo que quería Jesús? ¿Cómo quería que las personas, que nosotros viviéramos? Tú ya lo sabes y eso se lo vamos a repetir nuevamente a los que nos acompañan permanentemente en este programa. Y Jesús quería vida digna para nosotros los seres humanos. Que viviéramos dignamente, pero que viviéramos dignamente todos. Y no de manera igualitaria, sino de manera equitativa. La equidad como un elemento fundante de los hijos de Dios. Porque un papá quiere que todos sus hijos estén bien. Y no estaría bien que el hermano mayor, a quien mejor le va, no compartiera con el hermano menor, que es al que menos bien le va. O que está en la universidad. O que apenas está comenzando en la universidad. Perfecto, sí. Tal vez mi mamá preguntaría, pero es que ¿qué diferencia hay entre igualdad y equidad? Es que los seres humanos nunca seremos iguales porque fuimos creados con un sello único y distinto, creados a imagen y semejanza de Dios, y cada uno con un sello particular. El padre Gabriel Rodrigo Díaz decía, en algún momento que tuve la oportunidad, o de los muchos momentos que tuve la oportunidad de hablar con él, él decía que si éramos 7.3 millones de habitantes en el planeta, o sea 7.300 o 7.500 millones de habitantes en el planeta, por esos 7.500 millones de habitantes en el planeta hay 7.500 procesos de conciencia y 7.500 experiencias distintas de Dios. Únicos. Claro, la naturaleza no sabe repetir. Ninguna flor se parece a otra flor. Ningún espartillo que encuentres en el campo se parece a otro espartillo. Qué bien, conociendo a este hombre, Jesús de Nazaret. Pero el profeta del reino de Dios resulta un elemento inquietante para quienes viven del imperio romano. Claro, Jesús logra inquietar sin proponérselo, porque Él está en otro cuento. Él está trabajando por resarcir la dignidad de los excluidos, solo que hay una consecuencia o digamos un daño colateral, y un daño colateral en las esferas del poder. Pero no es porque Jesús sea un instigador o esté instigando las esferas del poder. Ese no es su principal propósito. Su principal propósito es devolverle a aquellos que son desheredados y desposeídos un lugar en la sociedad como hijos del Dios de la vida. Claro que eso tiene, digamos que indirectamente, una consecuencia, y es que alerta a las esferas del poder. ¿Por qué? Porque los intranquiliza. Los intranquiliza porque les mueve el status quo. Les mueve el poder. Acuérdate lo que le decía cuando preguntó Carlos V ¿a quién? ¿Recuerdas? No. A mí también se me escapa en este momento. Lo Y le pregunta si lo que está diciendo Martín Lutero es verdad o es mentiras, y entonces le responde Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, no, lo que está diciendo Martín Lutero es verdad. Y entonces pregunta el rey, ¿y por qué el Papa quiere excomulgar a Martín Lutero? Y Erasmo de Rotterdam le responde, porque ha dicho la verdad, y es una verdad que le toca la mitra a los obispos, o la tiara a los obispos en aquel entonces, y la panza a los monjes. Y claro, siempre que cuando queremos una reforma, una construcción de una sociedad nueva, y eso le pisa los callos a los que ostentan el poder, eso inmediatamente crea resistencia. Yo quisiera, para ir redondeando, ¿cuál era el recelo del poder romano? Cuando Jesús está hablando del imperio de Dios o del reino de Dios, que el reino de Dios es digamos que es una interpretación o una lectura posterior, pero inicialmente Jesús habla del imperio de Dios, del imperio de Dios. ¿Por qué la aristocracia de la clase sacerdotal se inquieta tanto? Y ya lo habíamos dicho en otro programa, porque Jesús está creando un camino para llegar a Dios sin tener que pasar por el templo, sin tener que pasar por ese fenómeno religioso
tan mal manejado en ese momento y tal vez tan mal manejado en este momento de la historia, ¿cierto? Porque yo creo que todos los días tenemos que trabajar por ser más fieles a la propuesta de Jesús, y Jesús realmente no pretendía una religión. Jesús vino a establecer el reino de Dios como un estilo nuevo, de orden nuevo y de relaciones nuevas. Un nuevo camino. Un nuevo camino. Entonces, claro, eso golpea los intereses del imperio. Y cuando muchos quisieron acusar a Jesús, que él estaba de revoltoso diciéndole al pueblo que no pagaran el tributo al César. Y fue una mala versión de lo que Jesús había respondido, porque Jesús de una manera muy sensata había dado la respuesta más elegante posible para mover las conciencias. Recuerda cuando Jesús le dijeron a Jesús si apedreaban o no apedreaban a la adúltera, y ni se pone de un lado ni del otro, sino que da una respuesta vertical para mover conciencias y dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ahora pasa lo mismo. Jesús no se opone a que le paguen el tributo al César. Si usted tiene plata y tiene negocios con el César y con el imperio, pues pague. Pero tampoco está diciendo que no paguen para no irse en contra de una situación que hervía en ese entonces. Pero para mover conciencia dice: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y yo quiero explicar aquí una cosa que lo quiero leer literalmente. Dice: el aforismo de Jesús parece encerrar un conflicto de lealtades entre Dios y el César, pero ¿puede haber para Jesús algo que no pertenezca a Dios? Todo pertenece a Dios. ¿Qué puede ser solo del César? Su dinero y nada más. ¿No estará Jesús hablando a los que manejan esos denarios de plata? Su mensaje tal vez es sencillo: si no estáis siendo beneficiados del sistema y colaboráis con Roma, cumplid vuestras obligaciones con los recaudos y devolved al César lo que tiene que ver de él. Pero que nadie deje en manos del César lo que solo le pertenece a Dios. Jesús lo había repetido muchas veces: lo que le pertenece a Dios son los pobres, los pequeños, que son los predilectos. Es decir, al César todo el dinero, pero para Dios los excluidos, los pobres, porque el reino de Dios es para ellos. Tenía más valor el excluido, el pobre, el marginado, que el dinero. Luego diremos en la iglesia durante estos 21 siglos que el tesoro de la iglesia son los pobres. El tesoro de nosotros, la iglesia, son los pobres. Alguna vez le preguntaron a uno de los santos, no recuerdo en este momento quién, que recaudaba, era el que manejaba los asuntos económicos de la iglesia. Le pidieron cuentas de los bienes y de los tesoros de la iglesia, y él reunió a toda la población pobre y les dijo: vea, este es el tesoro, estos son los bienes de la iglesia, los pobres. A Dios los pobres, al César el resto, y el resto puede ser el dinero. Luego Jesús dirá en otra parte del evangelio: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Está muy bien. Gracias a toda la comunidad de Belén que nos recibe hoy para hacer este programa Vecino de Nazaret. Si por primera vez llegan, lo pueden encontrar en El Buen Dios en YouTube, simple YouTube, El Buen Dios. Hoy desde la parroquia de Nuestra Señora de Belén. A continuación voy a celebrar con ustedes lo más grande que tenemos, el banquete de Jesús, la Eucaristía, y luego hacemos el rato de oración y adoración ante Jesús sacramentado. Yo sé que ahora están en el triduo festivo en honor a la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Belén, y me alegra mucho estar con ustedes en esta noche. muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.